ser humano se da cuenta de que no la puede guardar. Y al no poderla guardar, entonces busca un lugar donde resolver su problema. Y el único lugar donde nosotros podemos resolver el problema de no poder guardar la ley es en Cristo Jesús. Él dijo así: permaneced en mí, porque sin mí nada podéis hacer. El ser humano en esta tierra no puede lograr ninguna cosa, nada sin Cristo Jesús. Guardar la ley no se puede sin Cristo Jesús. Cuando la guardamos, no es algo para que nosotros nos sintamos orgullosos tampoco, ¿verdad? Porque la guardamos por el poder de Dios, sino es para que le demos gloria a Dios por lo que hace a través de nosotros. Y entonces, en el verso 19 dijo: de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Si yo y tú no guardamos los mandamientos de Dios, si los quebrantamos, dice Jesús, en el cielo, ustedes van a ser llamados muy pequeños en el cielo. Imagínate esto: un ser humano hijo de Dios que ha aceptado a Dios y que no guarda los mandamientos. ¿Será un hijo de Dios? Piensa por un momento. Será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Por otro lado, el que guarda los mandamientos, dice aquí, mas cualquiera que hiciere, hay dos cosas, y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Estos dos pasajes son paralelos casi con el final del Sermón del Monte. Capítulos 5, 6 y 7 son los tres capítulos donde Jesús habló un solo sermón, el sermón más largo. Y escucha lo que dice el capítulo 7 y los versos 24, perdón, sí, 24 y 25 y hasta el 26. Son casi similares, tienen que ver con hacer y enseñar, escuchar y practicar, casi lo mismo. Escucha, dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. En el otro es cualquiera que las practica y las enseña. Aquí dice cualquiera que me oye estas palabras, todas las palabras del Sermón del Monte, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y combatieron aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, imprudente, que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron vientos, vinieron los ríos, soplaron vientos, hicieron ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La base para el universo entero es la ley de Dios. Y muchas veces a nosotros no nos gustan las leyes, ¿verdad? No nos gustan porque nos restringen. La ley de Dios tiene un principio muy diferente. La ley de Dios no es para restringirte. Cuando Dios dio su ley, no la dio para quitarle bendiciones al ser humano. En verdad, la ley de Dios fue dada para que el ser humano se gozase. En verdad, la ley de Dios es una habilitación para que el ser humano pueda vivir libre. Cuando Dios dio su ley al pueblo de Israel, le dijo así, en el capítulo 20 de Éxodo, tú puedes leerlo cuando tengas oportunidad: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Y luego pasa a decirle el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová tu Dios, tú eras un esclavo, estabas esclavizado y yo te he dado libertad. Y ahora te voy a dar los principios por los cuales tú vas a ser libre. ¿Cuáles, Padre? Uno le puede preguntar a Dios: ¿cuáles, Señor? Dinos.
Y él dice, empieza a decir, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de ti. Ujú. No te harás imágenes. Vas a tomar el nombre no tomes el nombre de Dios en vano. Respeta mi nombre. Guarda el sábado para descansar durante ese día. No trabajes, no hagas obra en él. No mates, no robes, no adulteres, no codicies. Todos estos mandamientos son habilitaciones de Dios. En realidad, yo considero que son promesas de Dios para que nosotros no pequemos, para darnos libertad. El libro de Santiago, creo que es el capítulo 2, verso 10, dice que Dios nos ha dado, tenemos la ley de libertad, aquella ley que nos dice cómo ser libres, porque al mismo tiempo que nos da una orden, nos ayuda a capacitarnos, porque buscamos, ¿y cómo es que yo no voy a matar? Ayer conversaba con una persona y me dice, ¿y cómo hace usted para no enojarse? Y te pregunto a ti, ¿cómo haces tú para no enojarte? Es cierto que tenemos nosotros ideas de, por ejemplo, respira profundo, ¿verdad? Ah, retírate de la situación, o cuenta hasta 10, o haz esto, haz aquello. Interesante. Jesús dice así, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Te quiero leer algunas citas del libro deseado de toda la gente. Escucha lo que dice en la página 273. La misión de Jesús en este mundo consistía en vindicar los sagrados derechos de aquella ley de los cuales los fariseos le acusaban de violar. Vindicar los derechos de esa ley. Si Jesús vino a vindicar, eso significa que vino a defender la ley de Dios. Vindicar a una persona significa que la declaran libre, ¿verdad? O que no es culpable. La ley no es mala. La ley es buena. La ley es santa. La ley es perfecta. Todos estos atributos que Dios tiene, los tiene la ley de Dios porque Él dio su ley. La gente da leyes de acuerdo a lo que ellos piensan y lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente. Escucha, si la ley de Dios, estamos hablando acerca de que la ley no debía ser cambiada ni siquiera lo más mínimo. Si la ley de Dios hubiese podido cambiarse o abrogarse, Cristo no habría necesitado sufrir las consecuencias de los pecados nuestros, de nuestra transgresión. Y uno se pregunta, ¿por qué o cómo es eso, verdad? Si la paga del pecado es muerte y el pecado es la transgresión de la ley. Si Cristo vino a esta tierra para salvarnos y vino a pagar lo que la ley requiere, que es la muerte, entonces, si la ley puede ser cambiada o abrogada, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Él vino a esta tierra y como la ley no puede ser cambiada, la ley es eterna, es de un Dios eterno, es perfecta, es de un Dios perfecto. Entonces, Cristo vino no para cambiar los preceptos de la ley. Cristo vino para enseñarnos cómo guardarla y vino y pagó el precio, lo que la ley requiere en la cruz del Calvario. Déjame explicarte de otro modo. Te muestro otro pasaje para que comprendamos juntos, tú y yo, lo que te estoy tratando de decir, ¿ok? Si puedes ir o escuchar Romanos 6:23. Dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, pero le faltó ahí la palabra eterna. La paga del pecado es muerte eterna. El regalo de Dios es vida eterna. Pablo está haciendo el contraste aquí entre las dos. O sea, el cheque que nosotros debemos recibir
por quebrantar la ley de Dios, que es el pecado, es la muerte. Tú y yo debiésemos morir por causa de la transgresión de la ley. Ese es el pago que nosotros debemos recibir. Si la ley entonces podía ser cambiada, entonces no había necesidad de que Cristo viniera y muriera en la cruz y tomara nuestro lugar. Ahora, el que acepta a Jesús no tiene que morir, tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo ya ha pagado lo que el hombre debía, por lo cual el hombre debía morir por causa del pecado. Así es que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él fue para decirle al universo entero que es cierto que tú y yo teníamos que morir. Y es cierto también que la ley no se puede cambiar. Dios se encontraba en un increíble dilema. Sus hijos aquí en esta tierra, sus hijos amados, habían pecado. Y la sentencia era la muerte eterna. Y Dios decía aquí tengo mi ley es perfecta, no la puedo cambiar. Ellos tienen que morir. Cuando nuestros padres pecaron, Satanás quería que los hijos de Dios, Adán y Eva y todos sus descendientes, siguieran viviendo eternamente y pecando. Así quería que vivieran. Él quería que este mundo fuera de él y que él pudiera vivir aquí junto con todos los seres humanos por la eternidad y siguieran pecando, transgrediendo la ley de Dios. Y Dios dijo desde el universo, eso no se puede. El pecador tiene que morir, pero son mis hijos. ¿Cómo les voy a dar la muerte eterna? Si tú ves a tu hijo que está cometiendo errores, tú no quieres que le den la sentencia de muerte. Si cometió una infracción grande de la ley, le quitó la vida a alguien o hizo algo que merece la muerte, que la ley le dé la muerte y él está en prisión, tú de todas maneras apoyas a tu hijo, estás con tu hijo, quisieras clemencia para tu hijo, quisieras que tu hijo no muriera. Ese es el amor de un padre. Ahora piensa en Dios que creó a Adán y a Eva y otros mundos y ahora sus hijos están destinados a la muerte eterna y Dios desde el cielo mira la situación de nosotros y dice, y ahora ¿qué hago con mis muchachos? ¿Qué hago con ellos? ¿Cómo los salvo? ¿Cómo los salvo? Y el plan de Dios fue mandar a Cristo Jesús a esta tierra y que tomase tu lugar y tomase el mío. La ley no puede cambiar. El pecador tiene que morir. Entonces Cristo y el Padre tienen este plan desde la eternidad. Este es el evangelio eterno. Este es el evangelio eterno. Las buenas nuevas de que viene alguien del cielo que nos ama tanto para morir por nosotros. Este es el evangelio, el anuncio de que el ser humano no tiene que morir. Y esto es lo que nosotros tenemos que proclamar por todas partes. Que el ser humano no tiene que morir. Porque alguien vino a esta tierra, comisionado del cielo, nuestro Señor Jesucristo, para tomar el lugar del pecador, tú y yo. La Biblia dice que todos nosotros hemos pecado, que no hay ninguno en este mundo que alcance la meta que Dios pide. La ley por sí solo el ser humano no la puede guardar. El único que lo habilita es Cristo Jesús. Sin mí nada podéis hacer. Y entonces Cristo desde el cielo y el Padre y el Espíritu Santo nos miran y saben que no podemos y que estamos destinados a la muerte, que el diablo se va por todas partes tirando cáscaras de plátano y nos hace resbalar por todas partes y caemos en el pecado y nos equivocamos y estamos destinados a la muerte eterna. Y Cristo sabe, y el Padre sabe, y el Espíritu Santo saben, y ellos están de acuerdo que la ley no se puede cambiar. Y entonces el plan que estaba puesto desde la eternidad, que venga Jesús y muera en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo,
no penséis que he venido para abrogar, para cambiar la ley o los profetas. No he venido a cambiar, vine a cumplir. Él vino para vivir una vida perfecta de acuerdo a lo que la ley pide. Y no, dice la Biblia, que en él no hubo pecado. Tentado en todo, pero sin pecado. Y ahora viene y dice, yo viví una vida perfecta, ningún pecado. Esta vida se la entrego a cada uno de mis hijos que la acepta, como si él o ella la hubiera vivido. Y yo tomo su vida de él y de ella, su vida de pecado, sus errores cometidos, y voy a la cruz del Calvario y llevo los pecados de cada ser humano que me acepta a la cruz del Calvario y pago la muerte eterna, o sea, la consecuencia de haber transgredido la ley de Dios. Mira, en la cruz del Calvario, Cristo no murió por sus pecados. Él murió por los tuyos y por los míos. En la cruz del Calvario, el dolor más grande de Jesús no fueron los azotes, no fueron que le arrancaron su barba, no fue que lo golpearon con una caña sobre la cabeza, no fueron las burlas tampoco, no fue los puñetazos que le dieron en su rostro, no fueron los clavos tampoco que le traspasaron sus manos y sus pies, no fue ninguna de esas cosas físicas. Eso fue dolorosísimo y es increíble cómo un ser humano puede aguantar tanto dolor. Yo no sé cómo. Yo sé que Cristo cayó varias veces en el camino al Gólgota, a la cruz del Calvario, pero aquello por lo cual Cristo expresó su dolor audiblemente fue por la separación que tuvo entre él y el Padre. Dijo estas palabras Jesús: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Quiero decirte esta mañana que lo único que trae separación entre Dios y el ser humano es el pecado. Y cuando Cristo vino a esta tierra, vino a reconciliarnos y a volver a unir el cielo con la tierra, a Dios con el ser humano. A eso vino Jesús. Y en la cruz del Calvario, cuando abrió sus brazos, estaba trayendo a nosotros la reconciliación entre la tierra y el cielo, entre mi corazón, tu corazón y el corazón de Dios. Escucha lo que dice Isaías. Isaías 59, 58. Muy bien. No lo tengo ahora. Pensé que lo tendría, que me acordaba, pero no es el pasaje. Pero hay un pasaje en el libro de Isaías, en los 50 y tantos, que dice el pasaje así. Dice, el brazo de Jehová no se ha acortado para salvar, mas vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado mete una cuña entre Dios y nosotros y nos separa. Y si nosotros nos separamos de lo que es vida, perdemos la vida. En realidad, la muerte eterna tiene que ver con una separación eterna entre Dios y el ser humano. Y cuando Cristo estaba en la cruz y expresó estas palabras: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba Jesús experimentando la muerte eterna. Lo que el pecador no arrepentido experimentará. Porque él entonces, el ser humano que no acepta a Cristo, tiene que pagar las consecuencias del pecado por sí mismo.
Y eso es lo que Dios no quiere, porque de tal manera nos ama que dio a su Hijo para que su Hijo pagara la deuda del ser humano, y el ser humano ahora se le abren las puertas del cielo y puede clamar al cielo y decirle: Señor, sálvame porque perezco, aquí estoy, no puedo. Y cuando el ser humano acepta a Cristo en su corazón, puede entonces tener la vida eterna. Dijo Jesús: el que cree en mí tiene vida eterna y no pasará a condenación, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En la cruz del Calvario, Cristo pagó tu deuda y pagó la mía, y abrió las puertas del cielo para que nosotros entrásemos. Por eso es que nosotros debiésemos amar a Cristo con todo nuestro corazón. Él es nuestro hermano, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Él es el que vivió por nosotros una vida perfecta para que ahora Dios nos mire como si fuéramos perfectos. Cuando tú has aceptado a Cristo, Dios mira no a tus pecados, mira a Cristo Jesús. Yo apenas, es algo que uno es difícil de aceptar. Y yo te digo esto porque yo batallé con esto cuando hace unos 30 años atrás, cuando tenía unos 20 y tantos años, y yo estaba tratando de comprender y entender todo esto y no podía. Y yo decía: ¿cómo alguien puede venir y morir por mí? Yo no comprendía eso, no podía aceptarlo, y batallé por 2 años escuchando y escuchando, leyendo la Biblia. Y recuerdo que regresaba de trabajar y me tiraba en la carpeta de la casa y cogía la Biblia, leí toda la Biblia, la leí, y decía yo: ¿cómo es posible que haya un Dios así? Que haya alguien que me ame tanto, que venga y entregue su vida por mí. Yo no podía comprender eso, era difícil para mí. Y yo sé que es difícil para el ser humano, porque yo pasé por ahí. ¿Será que hay alguien que me ama tanto así, que está dispuesto a dar su vida por mí? Y que vino y dejó que lo clavaran en la cruz para decirme: te amo. ¿Será posible? Hay un pasaje en la Biblia que dice así: Dios es amor. Pero la otra parte dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Y el amor de Dios se mostró en la cruz del Calvario. El amor de Dios se mostró ahí, donde Cristo manifestó la grandeza del cielo. Cuánto ama Dios a los pecadores. Hay un pasaje que dice así: porque yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, ¿por qué vas a morir si la salvación se te ofrece gratuitamente? Esta mañana, querido amigo, yo te quiero animar para que le entregues tu vida a Cristo Jesús y puedas tener la vida eterna. Hace años, una amiga de la familia me llamó, me dijo: pastor, quiero que venga a ver una pareja. Están teniendo problemas. No son, no son cristianos. Y le dije: qué bueno que estás extendiendo tu mano para con ellos, tu ayuda. Sí, me dijo, la conozco del trabajo. Y me llevó a la casa de esta pareja. Yo comencé a estudiar con ellos. Y después de unos 2 meses, el esposo no quería estudiar. Él dijo, pues, cuando nos sentamos por primera vez, dijo así: en realidad la que quiere estudiar es mi esposa, no soy yo. Pero por respeto a usted, me dijo, y a mi esposa, yo me voy a sentar aquí a estudiar. Le dije: muchas gracias, tan amable. Y se sentó a estudiar. Después de unas semanas de estudiar, él venía voluntariamente. Y él me dijo, después de unos días: pastor, me dijo,
¿Cómo puedo tener lo que usted tiene? ¿Cómo puedo tener lo que usted tiene? Yo no tengo esa paz. Jesús dijo así, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Cristo vino para darnos vida eterna. Y la razón básica de esto es que te ama. No penséis que he venido para abrogar, cambiar la ley o los profetas. No he venido a cambiar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley. Y todo aquel que practica esto y así lo enseña, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Te imaginas cuán grande Cristo fue llamado aún después de ser el general del cielo? Porque cumplió aquí la ley, la grandeza de Jesús. Y ahora dice Jesús, el que practica estas cosas y así las enseña, en el cielo va a ser llamado muy grande. Y el que no las practica y no las enseña será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Y luego les dijo, porque si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estas palabras son poderosas. Y el día de mañana te las voy a explicar. ¿Cuál es la justicia de Dios? Aunque ahora ya te dije un poco. Mañana te explicaré un poco más. Te espero aquí, ¿ok? Ese hombre que me dijo, ¿cómo puedo obtener esa paz que usted tiene? Yo le dije, esa paz solo Cristo la puede dar. Yo no te la puedo dar, pero yo te comparto a Cristo. Por eso Jesús dijo que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el Evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo. El que no creyere, dijo Jesús, será condenado. Esta mañana yo te quiero animar para que creas en Cristo Jesús y con su poder obedezcas. Y le digas, Señor, ayúdame a guardar tus mandamientos. Hay un pasaje en la Biblia, en los Salmos, que dice, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Haz esto. Ama a Cristo y ama sus principios, su ley. Vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos al corazón esta mañana. Gracias por Cristo. Tu ley no cambia, es eterna, es perfecta. Y como no puede cambiar, el pecador tiene que morir. Pero como tú nos amas tanto, mandaste a Jesús para que llevara las consecuencias de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él murió la muerte eterna y nos ofrece la vida eterna. Su vida perfecta es nuestra y su muerte eterna que Él murió, también nosotros podemos venir con Él y tener la vida eterna. Gracias. Sé con cada uno de mis amigos en las diferentes partes del mundo donde se encuentren. Y acuérdales que tú los amas en cada momento de su vida. Si tú entregaste a Cristo, ¿cómo no nos darás todas las demás cosas junto con el Padre? Gracias por tu amor y tu bondad. Oramos en Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y te guarde.